Bueno, alguna introducción hemos hecho ya sobre este tema. Y me dicen si cambia de diapositiva, ¿ya? A ver, habíamos llegado hasta dónde, a ver. Me dicen hasta dónde llegamos. Pues llegamos hasta las clasificaciones, ¿no? Clasificador presupuestario. Hemos llegado hasta ahí. Hacemos al clasificador también, ¿no ve? Hemos visto esto. ¿El cambio de diapositiva? No, licenciado. No, No cambie licenciado. la imagen. ¿No No, cambia? licenciado. Bueno, ni modo, entonces vamos a tener que hacer así. Ya. Llegamos hasta esta parte, ¿no ve? Clasificadores hemos visto. Les había comentado de que hay una resolución que aprueba los clasificadores presupuestarios. Tenemos el clasificador institucional, un poco les había explicado, ¿no? Que son los ingresos de operación. Clasificador por objeto de gasto, también hemos visto el grupo de los grupos, ¿no? El grupo 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 hasta el 90.000, ¿no? Hemos visto eso también. Bueno, creo que esto no vimos. Clasificador de fuentes de financiamiento, ¿no? Eso creo que lo vimos. A ver, ¿a qué se refiere esto? Clasificador de fuentes de financiamiento, ¿no? Ya. Bueno, el clasificador de fuentes de financiamiento permite identificar el origen de los recursos internos o externos, ¿no? O sea, ¿de dónde provienen los recursos? Si son internos o externos. Ordenar y estructurar, dice, en grupos para el financiamiento de políticas públicas del Estado, facilitando el control y su aplicación por las instituciones del sector público, ¿no? Entonces, esto es el clasificador de fuentes de financiamiento. Por ejemplo, 10, TGN, Tesoro General de la Nación. Esto tienen que aprenderse de memoria, ¿no? TGN. Las identificaciones. Transferencias del TGN 41, código 41. Préstamos del TGN 91. TGN otros ingresos. 46. Transferencias del TGN otros ingresos. Préstamos TGN otros ingresos. Recursos específicos. Transferencia de recursos específicos. Préstamos de recursos específicos. Crédito externo. Transferencia de crédito externo. Préstamos de crédito externo. Donación externa. Transferencia de donación externa. Préstamos de donación externa. Donación interna. Transferencia de donación interna. Préstamos de donación interna. Crédito interno. Transferencia de crédito interno. Préstamos de crédito interno. Este es el clasificador de fuentes de financiamiento. Y no hay más, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? El 10 que vemos aquí. TGN. Dice, fuente de financiamiento del Tesoro General de la Nación que se origina principalmente en recaudaciones tributarias, participación en regalías, transferencias, rendimientos de activos, saldos disponibles de la gestión anterior y otros ingresos. ¿A qué se refiere esto? Vamos a suponer, a ver, nos ubicaremos en, a ver, en una institución pública, ¿no? Un ministerio, ¿no? Un ministerio. O en la universidad, en la UMSA nos ubicaremos, en la UMSA. La UMSA recibe del Estado, del TGN, los recursos, ¿no? Entonces todo lo que viene del TGN, esos recursos es un ingreso para la UMSA, ¿no? Es un ingreso, pero por el lado del financiamiento viene del TGN, ¿no? Del TGN, ¿no? Por ejemplo, eso es para que normalmente es para pago de sueldo, ¿no? Para gastos de mantenimiento, ¿no? Es decir, que el Estado le provee de recursos, entonces ahí identificamos aquí con este código, ¿no?
41, por ejemplo, dice, transferencia TGN, financiamiento que obtiene u otorgan las instituciones públicas por transferencias con recursos del Tesoro General de la Nación. También se puede hacer transferencias. ¿Cuándo es del TGN? Digamos, cuando está establecido por norma, ¿no? Por normativa, un cierto porcentaje de ciertos impuestos se va directamente a la universidad, entonces es TGN. Pero cuando hay transferencias es cuando, digamos, pedimos más recursos al TGN, ¿no? Fuera de lo establecido, ¿no? Por ejemplo, este año vamos a pedir no sé cuántos millones al TGN para que financie, porque si no, no va a haber recursos. Entonces va a ser una transferencia, ¿no? Entonces, bajo este código nos va a hacer la transferencia. Préstamos TGN, financiamiento que obtienen las instituciones públicas por préstamos de corto plazo que se originan del TGN. Es decir, el TGN también puede prestarnos a la institución, ¿no? Bueno, te presto con cargo a que me devuelvas el año siguiente, ¿no? Por eso corto plazo. Entonces ahí vamos a apropiar en este código 91 esos ingresos. Aquí dice otros ingresos, ¿no? TGN, otros ingresos, dice, ¿no? Financiamiento que obtienen las instituciones del órgano ejecutivo por venta de bienes y servicios, tasas, derechos, multas y otros que resultan de su actividad propia. Por ejemplo, durante la pandemia ha habido otros ingresos, ¿no? Esos ingresos han ingresado al TGN, por ejemplo, por los que han infringido la pandemia, ¿no? Estamos hablando de multas, ¿vale? De multas. Esos son los otros ingresos que el TGN ha recaudado. Bueno, esas multas, ¿a dónde lo ha destinado la expresidenta? Supuestamente. Para el seguro de los policías, ¿no ve? Para el seguro de los policías. Entonces, eso se va a convertir en transferencia también, ¿no? Entonces, esto, a ver un poco les voy a mostrar lo que dice el clasificador. Seguramente ya se han conseguido ustedes el clasificador también, ¿no? Tenían que conseguirse el clasificador, ¿no? O si no hay, en Zapilín también debe haber, supongo, ¿no? A ver, les voy a mostrar un poco el clasificador. Ese clasificador que ayer hemos estado, que el día miércoles hemos estado viendo, ¿no? Entonces aquí tengo justamente esto del clasificador oficial, ¿no? Oficial del ministerio. Ya. A ver. Bueno, esto es en sí el mismo documento, ¿no? El mismo documento. Ahí está lo que les he mostrado. Y aquí está la versión descriptiva. Aquí nos indica, nos va describiendo de qué es. Por ejemplo, algo que normalmente se utiliza es este recursos específicos. Recursos específicos. Esto casi todas las instituciones, o mayoría de las instituciones lo utilizan, porque siempre se cobra por algo, ¿no ve? Por ejemplo, la universidad les cobra al público en general ciertos valores, ¿no? Ciertos valores. Eso se considera como recursos específicos. O sea, en esta situación que estamos ahora con déficit presupuestario, entonces tenemos que, la universidad tiene que pensar cómo va a generar sus recursos específicos. Por ejemplo, cómo puede generar recursos específicos la universidad, ¿no? Tal vez realizando ciertos seminarios, ¿no? Y cobrar, ya sean a los estudiantes o a los profesionales, depende en qué áreas. Para eso tenemos las unidades de posgrado, por ejemplo, a nivel de toda la universidad, ¿no? Hay ciertas unidades de posgrado, por ejemplo, que recaudan bastante, como el como por ejemplo, en la carrera tenemos también, ¿no? La unidad de posgrado. Entonces ahí podemos generar, ¿no? Por los cursos de posgrado, podemos generar recursos. Por ejemplo, por habilitar el PETAI, ¿no? Para la graduación de los antiguos titulados, podemos recaudar también, ¿no? A eso llamamos recursos específicos. Porque la misma institución, la misma entidad genera sus recursos. Entonces, debemos, digamos, con estos problemas que tenemos hoy con déficit, debemos tender a aquello, ¿no? La universidad debe tender a aquello.
generar sus propios recursos. Por ejemplo, tal vez hacer ciertos proyectos, ¿no?, que requiere el Estado, ¿no?, para el mismo Estado, realizar ciertos proyectos. Entonces, de ahí el mismo Estado nos puede pagar, ¿no?, a la universidad. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, ¿no?, puede realizar ciertos estudios, por ejemplo, ¿no? De eso, ciertos recursos específicos, ¿eh? Como dice aquí, dice, ¿no? Financiamiento que obtienen las instituciones de los órganos legislativo, judicial y electoral. Por ejemplo, electoral, ¿de qué has recaudado como recursos específicos? De todas aquellas personas que no han ido a sufragar, ¿no?, que no han emitido su voto, ahora está recaudando, ¿no?, porque hay ciertos requisitos. Ahí, por ejemplo, tiene sus ingresos, ¿no? Control, defensa de la sociedad del Estado. Las empresas descentralizadas generan bastante sus recursos específicos. Normalmente las descentralizadas casi no reciben del Estado, sino generan sus propios recursos específicos. Por ejemplo, mi persona estaba a cargo de una institución descentralizada, como les decía. Entonces se dedicaba, o sea, la institución se dedica, justamente esta institución donde estuve hoy en día debería estar, digamos, cumpliendo uno de los objetivos, que era regular la venta de los medicamentos, porque esta institución es la encargada, digamos, de surtir medicamentos, de entregar medicamentos al sector público, a todas las instituciones, a todos los hospitales del sector público. Eso era uno de sus objetivos, ¿no? No sé ahora a qué se estarán dedicando. Entonces, ¿eso qué significa? Que ciertos medicamentos autorizados por el Ministerio de Salud, la institución tenía que comprar y entregar a los centros de salud. Eso no era competencia, digamos, a las farmacias, a los proveedores. De los mismos proveedores se compra, ¿no?, pero a precios más bajos. En cambio, en este momento las farmacias, ¿cómo están elevando? ¿No? Pues ahí se generan sus propios recursos específicos. Las alcaldías, entidades territoriales autónomas, también generan sus recursos específicos, ¿no? Las universidades, ya les había indicado, los valores son sus recursos específicos. Las empresas públicas, lo que producen, ¿no?, las empresas públicas. Las entidades financieras bancarias, por ejemplo, Banco Unión casi es del Estado, ¿no?, un 98%. Entidades públicas de la seguridad social, por ejemplo, las cajas de salud, generan sus propios recursos específicos, porque aseguran a personas que no son siempre, o sea, que no son, vamos a decir, que no son de la misma institución, por ejemplo, como el Seguro Social Universitario, también asegura a otras instituciones. Ahí genera sus recursos específicos. Dice, por conceptos de ingresos de operación, dice, ¿no?, venta de bienes y servicios. ¿No? Venta de bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, impuestos internos, ¿qué vende? Vende las letras de cambio, ¿no ven? Las letras de cambio, entonces ahí genera sus recursos específicos. Cobra las multas, ¿no ven? Regalías, contribuciones a la seguridad social, tasas, dice, derechos, multas, ¿no? Esos son los recursos específicos que cada entidad genera. Es decir, que no, estos recursos específicos, todas las entidades generan, dice, ¿no?, como ser el órgano legislativo, judicial y electoral, y todos los demás, ¿no? Entonces, este es un rubro que siempre se maneja, ¿eh? Transferencia de recursos específicos, por ejemplo, aquí es financiamiento que obtienen o otorgan las instituciones públicas por transferencias que provienen de la fuente de financiamiento de recursos específicos, de que aquellos obtenidos por préstamos de recursos específicos. Se puede hacer transferencias también, ¿no?, de recursos específicos. Por ejemplo, si me he prestado dinero del TGN, entonces voy a tener que pagar ese préstamo, ¿no ve? Eso va a ser una transferencia. Ahora, algún otro código que sí se utiliza, el crédito externo también se utiliza bastante. El financiamiento es que obtiene el TGN, los gobiernos autónomos, departamentos indígenas originarios, financiamiento externo de las empresas públicas, instituciones por concepto de préstamos, dice, ¿no?, monetizables y no monetizables, obtenidos de organismos países de la banca privada internacional mediante suscripción de comercio. Porque cuando dice banca privada, ¿no?, el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no?, de organismos, por ejemplo, la OPS, OMS, ¿no?, realmente les decía, la institución donde estuve, nos han entregado, como dice aquí, por concepto de préstamos monetizables y no monetizables, dice, ¿no?, monetizables, por concepto de préstamos monetizables, o sea, es en dinero o en especie, a eso se refiere, ¿no? Para la institución donde se ve,
Los Países Bajos nos han financiado con 3.200.000 florines, pero nos han entregado en medicamentos, en productos, y eso hemos monetizado, lo hemos convertido en moneda, ¿no? ¿Pero de dónde hemos obtenido? De un organismo internacional, ¿no? De un organismo, como dice aquí, obtenidos de organismos, ¿no? De un organismo internacional, que era los Países Bajos, ¿no? A ver, otro que que normalmente se maneja, donaciones externas también hay, ¿no? Donaciones externas antes de que asuma el gobierno del MAS, Bolivia vivía de muchas donaciones externas, ¿no? Estaba presente en nuestro país para USAID, ¿no? UNICEF, había varias instituciones que estaban en Bolivia, pero que cuando se ha hecho cargo el MAS, les ha tenido que sacarles, ¿no? Les ha agradecido su servicio en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, es fuente de que obtiene las instituciones de órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, control de defensa de los ciudadanos, todas las entidades igual, ¿no? Pueden obtener donación externa. Por ejemplo, USAID, a la institución donde estuve, nos ha donado con vehículos, ¿no? Con vehículos. Pero la única diferencia es que cuando estas instituciones donaban, es lo que no le gustaba al MAS, ¿no? Nos donaban, no, en otras palabras, nos daban casado, ¿no? O sea que si nos están donando dinero, pero teníamos que comprarle, digamos, si compramos vehículos de la industria, o sea, del país de donde ellos, digamos, ellos nos están donando. Si Estados Unidos nos estaba donando, porque en este caso de USAID, teníamos que comprar, digamos, un vehículo americano, ¿no? Un vehículo americano. Eso es, ¿no? Es como los chinos igual, ¿no? Los chinos nos han prestado plata, ¿no? En este caso, en esta parte de préstamos, digamos, ¿no? De crédito externo, nos han prestado plata, dinero, pero casado. Teníamos que contratar a sus empresas para que hagan los caminos, ¿no? Por eso los caminos, por eso, como se dice, ¿no? Cuando estaban construyendo los caminos carreteros, los perros es que desaparecían, ¿no ve? Porque los chinos se lo comían a los perritos, ¿no? A ver, otras cositas más, a ver. Bueno, son más o menos esos donación interna. A ver, ¿a qué se refiere la donación interna? Fuente de financiamiento que obtiene, dice, las instituciones de órganos ejecutivos, el Estado judicial y electoral, control de defensa, todas estas entidades, ¿ya? Por concepto de donaciones internas monetizables y no monetizables que provienen de instituciones privadas, personas naturales o jurídicas dentro del territorio nacional. Podemos recibir una donación interna, ¿no? Con esta pandemia, por ejemplo, las empresas farmacéuticas han donado al Estado, ¿no? Han donado al Estado en especie. Pues, internas monetizables y no monetizables, dice, ¿no? Han donado en especie, ¿no? En productos farmacéuticos. Entonces, eso es una donación interna. ¿Qué más? Creo que son crédito externo, transferencia de crédito interno. Eso se refiere, ¿no? Así es que tienen que dar una lectura. A ver, aquí tenemos el clasificador de organismos financiadores. Hemos dicho aquí, estos ya son de organismos financiadores, 111, 112, ¿no? El que se refiere a la 111, por ejemplo, el código, ¿no? ¿Qué organismo te está entregando dinero? A eso se refiere, ¿no? Eso es una codificación. Otros ingresos. Aquí tenemos todo, entonces, otros organismos financiadores con su código. Bueno. A ver, ¿alguna consulta tal vez hasta ahí, jóvenes? Si no hay, continuamos. Hemos hecho un poquito el repaso de lo que es la parte normativa, ¿no? Entonces, ya, financiamiento que son las instituciones del órgano del ejecutivo, decíamos, ¿no? Matriz presupuestaria. El presupuesto de una organización expresa en términos financieros su planificación,
y sus programas en un periodo de tiempo determinado, al igual que un cronograma. Permite, dice, planificar, comprobar los resultados efectivamente alcanzados, establecer prioridades, realizar inevitables ajustes respecto de lo programado. Ahí se van algunas sugerencias prácticas sobre cómo construir el presupuesto de nuestras organizaciones. Una matriz presupuestaria es una herramienta que puede describir situaciones pasadas, presentes o futuras, en el caso que queramos proyectar las entradas y salidas, ¿no? En este caso estamos hablando de recursos, ¿no? De una gestión. Una matriz presupuestaria precisa y articula, dicen, los objetivos, productos y acciones que se desean generar durante un periodo de tiempo definido. Los resultados comprenden la definición de un escenario, mientras que las metas son los parámetros que buscan describir y caracterizar la situación. Se encarga de definir y determinar las prioridades del gobierno para los próximos años, incluye la planificación estratégica, comprende el mediano y largo plazo, contiene elementos como la misión, objetivos estratégicos, estrategias definidas de metas e indicadores. Ejecución y control. La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, promulgada el 20 de junio de 1990, regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado para programar, organizar las actividades, ejecutar las actividades programadas y controlar la gestión del sector público. La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de bienes y servicios públicos y a su vez lograr resultados conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales, tomando en cuenta el principio de legalidad y asignación de competencias y atribuciones que por ley corresponde atender a cada entidad pública. Es decir, dentro de lo que es la ejecución y control en nuestro país ya está reglamentado con la Ley 1178. En el contexto público, cuando hablamos de control, nos referimos al mecanismo que asegura el alcance de los objetivos de acuerdo con el entorno general a que se desarrolla la gestión. Administración pública fijándose en distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la aduana estos días ha estado, el mes de abril ha estado haciendo una revisión minuciosa, ¿no? de todos los que llegaban al país, ¿no? Entonces es un control, ¿no? Al público. El control interno es un proceso ejecutado por el Consejo de Directores, la administración y todo el personal de una entidad, diseñado para proporcionar una seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes áreas: efectividad y eficiencia en las operaciones. Es decir, dice, ¿dónde se realiza el control o quiénes realizan el control interno? En una entidad, estamos hablando ya en este tema, estamos hablando ya siempre del sector público, ¿no? Ya nos olvidamos del sector privado, esto ya hemos visto, ¿no? Entonces, dentro del sector público, dice, el control interno es ejecutado por la máxima autoridad colegiada o individual de una entidad. Si es colegiada, es el Consejo de Directores, ¿no? La administración y todo el personal de una entidad. O sea, todo el personal, desde el portero hasta la máxima autoridad ejecutiva, son los que realizan el control interno. Son los que realizan el control interno. Diseñado, dice, para proporcionar una seguridad razonable, ¿no? Evolución presupuestaria. La evolución del presupuesto se ha desarrollado en varias épocas. La primera se origina a finales del siglo XVIII en Inglaterra. Posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, se crean nuevos sistemas en función del control de gastos y la planeación privada en función de la eficiencia. Pues aquí vamos a hablar de los tres ejes, ¿no? Eficiencia, efectividad y economía. Finalmente, ¿no? Durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos se implementó el presupuesto por programas y actividades y se crean los primeros departamentos de presupuesto. Hoy en día en Bolivia se está implementando el presupuesto por programas. El presupuesto base cero. El presupuesto base cero es una metodología de planeación y presupuesto
que trata de reevaluar cada año todos los programas y gastos de una entidad organizacional, de ahí su denominación. Se emplea el término de planeación porque en su elaboración se establecen programas, se fijan metas y objetivos, y se toman decisiones relativas a la política básica de la organización. Se analiza en detalle las distintas actividades que se debe llevar a cabo para implantar un programa. Es decir, el presupuesto base cero se refiere a implantar un programa, ¿no? Se seleccionan las actividades que permitan obtener los resultados deseados y se hace un estudio comparativo de sus beneficios y costos correspondientes. El presupuesto base cero se caracteriza porque para cada actividad se elaboran varios planes alternativos de acción, ¿no? Y eligen las mejores opciones. Por lo demás, es un proceso presupuestario normal. Nos dice, para llegar a un punto, a una meta, elegimos, dice, varios planes o varias alternativas. Concepto. El presupuesto base cero es una metodología de planeación y presupuesto que trata de reevaluar cada año todos los programas y gastos de una organización. Proporciona información detallada sobre los recursos económicos que se necesitan para lograr los resultados deseados, destacando la duplicidad de esfuerzos. Definición. El presupuesto base cero consiste en reevaluar uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero. Es decir, se elabora como si fuera la primera operación de la empresa y se evalúa y justifica el monto y necesidad de cada renglón del mismo. Se olvida del pasado, dice, ¿no? Para planear con plena conciencia el futuro. Por su parte, Peter lo define. Hay compañeras que están en espera, ¿les podría aceptar, por favor? Ok. A ver, yo creo que una. Ya, dice, no. Este autor, Peter, dice, lo define al presupuesto base cero, diciendo que el presupuesto base cero, en primer lugar, es un proceso de carácter administrativo. Después, un proceso de planeación y, en tercer lugar, un proceso presupuestario. Sobre la segunda etapa, es un proceso de planeación porque requiere de fijar metas y objetivos. Cuando hablamos de metas y objetivos, hablamos de una planeación, ¿no? Para las que se deben tomar decisiones de acuerdo a la política de organización de la institución con la finalidad de seleccionar las mejores opciones respecto a la relación beneficio-costo. Se puede considerar que el presupuesto base cero es una metodología de planeación y presupuesto que trata de reevaluar cada año todos los programas y gastos de una organización, ya sea pública o privada. Uno de sus fundamentos es que proporciona información detallada sobre los recursos económicos que se necesitan para lograr los resultados planeados. Es decir, partimos, dice, de cero, ¿no? para llegar a los resultados, ¿no? Evitando así, entre otras cosas, la duplicidad de esfuerzos. Campos de aplicación. Este proceso de elaboración de presupuestos puede aplicarse a toda actividad, función, operación, donde sea posible determinar esa relación de costo-beneficio. El presupuesto base cero va relacionado con la determinación del costo-beneficio. El presupuesto base cero es una metodología de planeación y presupuesto aplicado tanto en la gestión empresarial como en los programas presupuestarios públicos, que trata de reevaluar cada año todos los programas y gastos de una organización, exigiendo a cada gestor justificar detalladamente la totalidad de sus peticiones presupuestarias, incluyendo la necesidad de cada importe a gastar. De acuerdo con esto, el presupuesto base cero proporciona información detallada sobre los recursos económicos que se necesitan para lograr los resultados deseados. Módulos y decisiones. Seguimos hablando dentro del presupuesto base cero. En el presupuesto base cero es indispensable la utilización de paquetes de decisión en forma jerárquica y de consolidación, mediante la cual los paquetes se van clasificando por su importancia en forma descendente
para tomar decisiones. Un paquete de decisión es el documento que identifica y describe una actividad específica de tal manera que la administración pueda evaluarla y jerarquizarla con relación a otras actividades que compiten por los mismos o similares recursos limitados y decidir si los aprobará o desaprobará, ¿no? Porque decíamos que existen varias alternativas, ¿no? Se deben realizar, decíamos, ¿no? Entonces la dirección tiene que analizar y aprobar. La descripción completa de cada actividad, función o operación que la administración necesita para evaluarla y compararla con otras similares incluye metas y objetivos, consecuencias de no aprobar la actividad, medidas de rendimiento, otros posibles recursos de acción y costos y beneficios. Los paquetes de decisión se pueden clasificar en dos grupos. Los de eliminación mutua, que son aquellos que presentan diversas alternativas para realizar la misma actividad, eligiéndose la mejor, excluyendo los paquetes restantes, y los de incremento, que son aquellos que presentan diferentes niveles de actividad o costo. El presupuesto base cero en el sector público. El presupuesto base cero no es adecuado en el sector público, ya que en los años 70 se trató de implementar el presupuesto base cero, pero no dio buenos resultados, por diversas razones. Asimismo, un sistema de presupuesto, una metodología como es la base cero, no se establece por ley, sino por reglamento, como se hizo con el presupuesto por programas en la ley. Entonces, por eso es que no se puede establecer, o sea, no se puede aplicar el presupuesto base cero en el sector público, ¿no? Porque no se establece, dice, el presupuesto por ley. En cambio, en nuestro país y en todos los países, el presupuesto se aprueba por ley, no por reglamento, ¿no? Esa es la situación que hace de que no se pueda aplicar el presupuesto base cero en el sector público. Generalidades del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la parte de la ley, ¿ya? La parte de la ley. A ver, veremos si están algunos más. Ahora sí, busquen su ley 1178. Busquen la ley 1178. Continuamos. Bueno, vamos a hacer alguna introducción. Generalidades del Estado Plurinacional de Bolivia. Estado. Concepto de Estado. El Estado es una sociedad humana territorial y políticamente organizada mediante una autoridad o gobierno que emerge del ejercicio de poder político y que regula de modo determinado la convivencia social, buscando como finalidad el bienestar de sus miembros. Es decir, cuando hablamos de Estado, nos referimos
a un país en particular, ¿no? Cualquier país que existe en el mundo. Ese es un Estado. Pues el Estado dice, es una sociedad humana. Si no habría la humanidad, no habría un Estado. ¿Vale? En este sentido, dice, el Estado está constituido por el territorio, gobierno y población, como se describe a continuación. Territorio, espacio sobre el que se encuentra instalada la población. A ver, una pregunta del millón. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Bolivia? Si alguien se acuerda todavía de estudios sociales de colegio. A ver. Si alguien se acuerda, jóvenes. Eso es el territorio de un estado, ¿no ve? Población, dice, ¿no? Conjunto de habitantes que se encuentran en el territorio de un estado. ¿Cuántos somos en Bolivia? ¿Cuántos millones somos? ¿Jóvenes? Más o menos, aproximado. 11 millones. 12 millones. Creo que estamos por los 12 millones, ¿no? Al año habrá censo. Espero que nazcan sus hijos, eso más se censen, ¿no? Gobierno. Conjunto de organismos que dirigen el Estado. En este caso, tenemos el gobierno departamental, el gobierno nacional, el gobierno municipal. Por eso dice conjunto de organismos, ¿no?, que dirigen el Estado. Pues, estos son los elementos que constituyen el Estado. El Estado plurinacional de Bolivia. La Constitución Política del Estado, en su artículo 1, señala que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda, dicen, en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Ahora, si vamos a ir desmenuzando cada uno de estos términos, bueno, a ver si podemos todavía, ¿no? Dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, dice, ¿no? ¿Por qué será esto de plurinacional? ¿Vale? Comunitario, dice, ¿no? Comunitario. Libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Es el Estado según la Constitución Política del Estado. Es el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Fines y funciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los fines y funciones esenciales del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo con el artículo 9 de la Constitución Política, son los siguientes: constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización. ¿No? Por eso ya no utilizan, dice, corbata, ¿no? Se han descolonizado. Sin discriminación ni explotación. Los chinos nos explotan, ¿no ve? Estos días se han hecho pescar a unos chinos que estaban sacando oro, ¿verdad? Con plena justicia social. ¿Hay justicia social en Bolivia? Hoy día han visto lo que se estaba quejando el señor Blanco. No hay justicia, dice, ¿no? ¿Saben de quién estoy hablando, no? Del señor Blanco. A ver, ¿de quién estoy hablando, jóvenes? ¿Alguien ha escuchado noticias? A ver, ¿de quién estoy hablando? Hablando de justicia social, jóvenes. Nadie ha escuchado noticias. ¿Qué escuchan, jóvenes? Todos están con TikTok todos los días, creo, ¿no? Estaba paralizado el fútbol nacional, ¿no ve? El señor Blanco ha perdido hoy día en el amparo que hizo, ¿no? Para consolidar, dicen, las identidades plurinacionales. Otro fin. Garantizar el bienestar, el desarrollo, el bienestar. Habrá bienestar, creo que en un medicamento cuesta caro, ¿no? El desarrollo, la seguridad. ¿Habrá seguridad? Estás pasando por la UMSA, ya te están sacando tu celular, ¿no ves? Tu billetera. Y la protección, dice, ¿habrá? Igualdad, ¿no? Las naciones, los pueblos y las comunidades. Y fomentar el respeto mutuo
y al diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe, ¿no? Todavía el plurilingüe creo que de alguna forma se está tratando de practicar, ¿no? Muchos de ustedes deben hablar, por ejemplo, el inglés, el español, algunos tal vez hablan aymara, ¿no? Ahí es el plurilingüe. Reafirmar, dice, y consolidar la unidad del país. Creo que estamos desunidos, ¿no? Color azul, color rojo, ¿no ven? Las elecciones. Y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. Patrimonio histórico, ahí ven alrededor de la Plaza Murillo, casas que están cayendo, ¿no? Porque quieren todavía mantenerlo como patrimonio. Tampoco ya, no sé, no debería darse eso. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Creo que valores hemos perdido, ¿no? Garantizar el acceso de las personas a la educación. Hay personas que en este momento no pueden ingresar, ni siquiera no pueden conectarse, ¿no? Por falta de megas, por falta de internet. Pero esos habían sido sus fines de este Estado, ¿no? A la salud y al trabajo, dice salud. Muchos están falleciendo por la pandemia, ¿no? Hasta el mismo secretario de salud ha fallecido, ¿no? De estos días, del municipio de La Paz. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales. ¿Hasta dónde será cierto eso? Pero esta es su constitución del Evo, ¿no? E impulsar su industrialización. ¿Habrá industrialización? Creo que estamos importando hasta diésel, ¿no? No sé a dónde se va el gas, el petróleo. A través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles. Pero estos son los fines, ¿no? Y funciones del Estado Constitucional de Bolivia. Les voy a pedir también que den una lectura ¿no? En la Constitución Política del Estado, ¿ya? Jóvenes, tienen que leer bastante. Siguiente examen vamos a tener 100 preguntas. Teoría. El Estado Plurinacional de Bolivia, órganos, dice, del Estado Plurinacional de Bolivia, eso sí sabemos, ¿no? El Estado Plurinacional de Bolivia se organiza y estructura su poder político a través de los siguientes órganos. Órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Esos son, ¿no? Los 4 órganos. Legislativo, dice, es el único órgano del Estado con la facultad de aprobar y sancionar leyes nacionales que rigen para todo el territorio boliviano. Artículo 145. ¿Ven? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este órgano? ¿A qué nos referimos? ¿Quiénes conforman el órgano legislativo, jóvenes? La Asamblea Legislativa. Eso, la Asamblea Legislativa, ¿no? La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, que está conformado por los senadores y diputados, ¿no ve? Órgano ejecutivo, dirigen, dice, la administración pública a través de los ministerios del Estado. El órgano ejecutivo está compuesto por el presidente o presidente, en este caso por Luis Arce, ¿no? Por David Choquehuanca, vicepresidente. Y los ministros y ministros, los 20 ministros que hay, ¿no? O ministros. Ellos componen el poder ejecutivo. Este poder ejecutivo, cuando se reúne todos los miércoles, creo que era antes, ¿no? Un gabinete, promulgaban los decretos supremos, ¿no? Los decretos supremos. Este es el poder ejecutivo. Poder legislativo, que debería ser independiente, pero no lo es. El poder ejecutivo. Judicial, muy peor todavía, ¿no? Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta institución está en Sucre, ¿no ve? La función judicial es única, dice. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia. Los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces. La jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades.
Hay chicotazos, ¿no ve? Ahí el ex prefecto, por ejemplo, ha hecho, el gobernador, Félix Paz, ha hecho adobes, ¿se acuerdan? Existirán jurisdicciones especializadas reguladas por ley, dice, ¿no? Parágrafo 1, artículo 179 de la Constitución Política del Estado. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Parágrafo 3, artículo 179. Luego tenemos el órgano electoral. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel de órgano electoral. Antes era el Romero, ¿no? Ha renunciado ahora, ¿no? Es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados, ¿no? Ha proclamado al presidente Arce, ya no ha querido proclamar ha proclamado también, ¿no? Ganadores a los gobernadores y alcaldes. Esos son los 4 poderes del Estado plurinacional de Bolivia, establecido en la Constitución Política del Estado. También nos habla de las autonomías y su constitución. La Constitución Política del Estado establece las siguientes autonomías: departamental, regional, municipal e indígena, originaria campesina. Esas son las autonomías. No han llegado más, ¿no? Adicionalmente dice, se reconoce la autonomía universitaria con la salvedad de que no tiene carácter territorial. Esas son hablando de autonomías, esos son, ¿no? Las autonomías que está establecido en la Constitución Política del Estado. Según el artículo 272 de la Constitución Política del Estado, la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por los ciudadanos, ¿no? Hemos elegido a un alcalde en La Paz, por ejemplo, ¿no? A una alcaldesa en el Alto, esa es autonomía, ¿no? Por eso dice, por sus ciudadanos, ¿no? La administración de sus recursos económicos, ¿no? Los 2 alcaldes están quejando, ¿no? No hay dinero, dice, la Chapetón se lo ha gastado el dinero, dice, ¿no? A través de los sistemas de admisión y control de la ley 1178, que hemos visto un poquito así. Y el ejercicio de las facultades legislativas. Por ejemplo, una facultad legislativa que tiene el gobierno, la gobernación departamental, es la asamblea departamental, ¿no? Una facultad legislativa que tiene el gobierno municipal son los consejos municipales, ¿no? Reglamento fiscalizador y ejecutiva, dice, ¿no? Por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencia y atribuciones. Ahora aquí tenemos, ¿no? Bueno, por ejemplo, los asambleístas son los que fiscalizan, ¿no? Por ejemplo, en este momento en La Paz, la esposa del actual gobernador es asambleísta. Entonces, ¿cómo va a fiscalizar a su esposo, no? ¿Qué le fiscalizará? No sé, pero el manejo de recursos creo que es difícil que fiscalice, ¿no? O su hijo de Manfred Díaz Villa, que es concejal, ¿cómo le fiscalizará a su papá? O de Johnny Fernández en Santa Cruz, creo que su hijo es concejal también. Pues ahí está, ¿no? No está claro, digamos, aquí en la Constitución Política del Estado, ¿no? Pero eso es lo que dice en la Constitución Política del Estado. Bueno, ahora sí. Hemos visto un poco lo que son toda la parte de lo que es la parte introductiva, ¿no? La parte introductiva. A ver, tal vez algunos comentarios, jóvenes. Licenciada, buenas noches. Disculpe, Buenas noches. ¿qué diferencia hay entre las transferencias del TGN y los préstamos del TGN? A ver, préstamo. Vamos a suponer que una entidad pública, ya, un municipio, vamos a suponer, ¿no? O la universidad no tiene recursos para pagar salarios. Y peor, no tiene recursos para pagar aguinaldos, vamos a suponer, ¿no? Entonces recurre al TGN, o sea, al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y recurre para que le preste el dinero con cargo a los recursos que va a recibir el siguiente año. Entonces, a eso se refieren los préstamos internos, préstamos del TGN, ¿no? ¿La otra pregunta cuál era? Y las transferencias del TGN, ¿qué diferencia habría entre los préstamos y las transferencias?
No, las transferencias son recursos, por ejemplo, el Estado puede transferir al Ministerio de Gobierno, digamos, recursos para cierta actividad, lo transfiere, ¿no? O el Estado puede transferir recursos al Ministerio de Salud para que compre medicamentos para el COVID, ¿no? Pero con cargo a la partida del TGN, o sea, del Estado, ¿no? Solamente le está transfiriendo, le está transfiriendo recursos para que lo que debería gastar el TGN, no va a gastar el TGN, sino va a gastar el Ministerio, ¿no? Bajo sus propias modalidades de compra. Le transfiere recursos, o sea, no le está diciendo que eso le debe, sino le está transfiriendo recursos para que ejecute. Esa es una transferencia. Es decir, una transferencia, un dinero que no estaba establecido, que no estaba contemplado por la institución, pero que por cierto mandato le obliga a que esa institución ejecute, ¿no? Es una transferencia. Cuando yo estuve a cargo en el CEAS, en la institución donde estuve a cargo, por ejemplo, el Estado nos ha transferido recursos, ¿no? Para que compremos ciertos productos, ¿no? Ciertos productos, pero por cuenta del Estado, por cuenta del Estado, ¿no? Eso no podemos mezclar, digamos, con los recursos de la entidad. Ok, dicen gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Un poco yo les voy a siempre compartir lo que he pasado, lo que he vivido en las instituciones públicas que he estado, ¿no? Que he estado trabajando, ¿no? Entonces un poco ya con conocimiento de causa les voy a compartir. Bueno, jóvenes, a ver ¿cuántos están ahora? Son pocos, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver lo que es la ley 1178, ¿ya? Entonces estamos en este momento terminando en el punto 11 estamos, ¿no? El punto 12 justamente lo vamos a ver seguidita. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya. El punto 2 entonces, ley, ¿ya? Nos habíamos quedado aquí. Dice ley 1178, ¿no? De administración y control gubernamental. Ahora, ¿tienen ustedes la ley? ¿Lo han logrado conseguir? No había Zapidín, licenciado. ¿No tienen rapidín? No había, solo tienen el presupuesto, el clasificador presupuestario. Entonces, necesitamos la ley de administración y control gubernamental. A ver. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. No sé si me podría facilitar la ley para que lo vaya a dejar a Rapidín y mañana mismo les puedo decir el costo. O ahorita mismo me puede mandar y lo puedo escribir directamente al dueño. A ver. Para que, por favor, Jóvenes, licenciado. haremos lo siguiente, jóvenes. Entren en este momento al Google y coloquen la ley 1178. A ver. Un minuto. Tienen para bajar, a ver. Alguien que haga prueba, a ver. Google entre. A ver, ¿alguien está intentando? Ahí van a encontrar la ley 1178. A ver, intenten, jóvenes. Pena, pues no les piden que no tengan la ley, ni modo, ha perdido sus ingresos, ¿no?
Licenciado, Ley 1178, Ley de Administración y Control Gubernamental, ¿no? Más o menos 17 páginas me sale aquí. Eso es. Ay, gracias. Eso es. ¿Ve? Ya lo tiene. Así es que eso lo puedes dejar a rapidín o pasarle. Pero para buscar otras cosas rapidito entran al internet, ¿no ve? Licenciado, por el mercado Lanza está donde hay la zona de libros, está a 10 bolivianos. Ya, mejor todavía, ¿no? Con todo el análisis debe ser, ¿ve? ¿No? Con sus decretos reglamentarios, todo eso, ¿no? La ley 1178 y sus decretos reglamentarios, entonces consíganse, ¿ya? La ley solita es esta. Esta seguramente era la que ha encontrado, ¿no? La ley solita es esa. Así fríamente, ¿no? Como está la ley, ¿no? Como está la ley, ¿no? El MC, control gubernamental, dice, ¿no? Finalidad y ámbito de aplicación, ¿no ve? Entonces, den una lecturita, por favor. Entonces, para la siguiente clase, esta es la ley, ya su compañera ha bajado. Si gusta, por favor, lo puedes mandarlo al rapidín, es cosa que tenga, ¿no? Esa es la ley, ¿no? Los jóvenes, quedaremos aquí. El miércoles continuamos con la ley 1178, analizando. Vamos a ver la ley 777 también, eso también se debe conseguir, ¿no? La ley 777. Entonces, como ustedes verán, el Estado boliviano se maneja en base a la normativa. Después vamos a hacer un ejercicio de cómo hacer un presupuesto, ¿no? De cómo hacer un presupuesto. Yo tengo varios formatos de presupuestos, por ejemplo, en la entidad donde estuve, también he hecho presupuestos, por ejemplo, en la UPEA, estuve como director administrativo, 5 años también tengo ahí presupuestos como hemos hecho, como se hace para las carreras también, ¿no? Para las entidades, ¿no? En sedes, por ejemplo, estuve también como director administrativo, igual ahí tiene que ser los presupuestos, por ahí se manejan diferentes recursos en sedes, ¿no? Entonces, voy a tratar de compartirles un poquito lo más que pueda, ¿ya? De mi experiencia, ¿no? De los 20 años que he estado metido en el sector público, ¿no? Ahora me estoy dedicando a todo lo que es docencia. Bueno, jóvenes, buenas noches, consíganse sus normativas, nos vemos el día miércoles. Sí, hoy somos lunes, ¿no? El miércoles, jóvenes, ¿ya? Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.